Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Hoy con Noticias de Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo. Hoy arrancamos con otra emisión de noticias llegando a todos ustedes con la mejor información. Tenemos titulares para el día de hoy. Bienvenidos. Comparte toda la información de tu canal. Y empezamos con el desarrollo de toda la noticia. Atención, Nicolás Maduro ya está destruido. El Congreso de los Estados Unidos, pero ambas bancadas, tanto republicanos como demócratas, han emitido una resolución para condenar al régimen de Nicolás Maduro. Ok amigos, Maduro pensaba que con la nueva administración de Joe Biden las cosas le iban a ir mejor, pero al contrario, ahora hay más presión para la administración de Joe Biden. Resulta que parecía desconocer lo que estaba sucediendo en Venezuela. Los senadores de Florida, Marco Rubio y Iris, el conjunto a otros legisladores, emitieron una resolución condenando las fraudulentas elecciones parlamentarias de Nicolás Maduro del 2020 y también dándole todo el apoyo a Juan Guaidó y a la oposición. Resulta que han denunciado la falta de elecciones libres y transparentes en Venezuela y la administración de Joe Biden está dispuesta y comprometida a lograr elecciones presidenciales en el menor tiempo posible. Recordemos que Marco Rubio, Iván Menéndez y otros son de interés de relaciones exteriores del Senado. Ellos dictan un poco de esas cosas que han sucedido, por ejemplo, en Venezuela, para que el presidente Joe Biden no vaya a cometer otros errores. Ya le dijeron que no debe hablar con Nicolás Maduro y simplemente ellos se han dado cuenta que el régimen de Maduro sigue con sus esfuerzos para mantener un control ilegítimo. Ok mis amigos, pero antes de continuar con esa buena información, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita de notificación y recuerda compartir este video. Si aún no lo has hecho, te invitamos para que lo hagas. Continuamos con las noticias de hoy Venezuela. Y mientras el Senado de Estados Unidos envió un mensaje de partidistas, y aquí está la dolorosa, lo que le duele a Nicolás Maduro, y es que siguen apoyando a Joe Biden, y esto más que suficiente que Estados Unidos lo haga junto a otros países. Por otra parte, ya sabemos que en Panamá han tratado de no reconocer a Juan Guaidó, y poco a poco van a ir reconociéndolo a Nicolás Maduro. Estas elecciones también en Ecuador. Les comento que Nicolás Maduro está gastando millones de dólares en Ecuador para que gane su gran aliado, dependiendo de quién gane ahí. Ahí podrían saber si la izquierda va a apoyar a Nicolás Maduro. En Bolivia siempre han apoyado a Nicolás Maduro, después hubo un cambio, luego otra vez lo están apoyando. Y si va a suceder como en cierto país, Maduro es por eso que está burlando a varios países para que no hagan pacto con Juan Guaidó. Y Guaidó, lo de Panamá, todavía en Estados Unidos se va a meter en cualquier momento. Ok mis amigos, resulta que Juan Guaidó mandó una carta a Estados Unidos, está muy claro, en la que debe hacer y sobre todo de lo cual será el futuro del país venezolano, porque lo deben hacer, ahí son unas elecciones donde suelen ir a venir y sufrir. Atención, noticia muy importante, noticias de hoy Venezuela. Nicolás Maduro está aterrado, ya van a quitar de la Corte Penal Internacional a su aliada Fatou Bensouda. Ahora el británico Karim Khan fue elegido como el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional que sustituirá a la Fatou Bensouda de una mayoría de 72 países firmantes del Estatuto de Roma. Eligió la semana pasada al británico Karim Khan como nuevo fiscal general de la Corte Penal Internacional para un nuevo mandato en sustitución de Fatou Bensouda, quien asumió su cargo en el 2012. El nuevo fiscal general será el tercero en ocupar este cargo en la historia de la organización, con sede en La Haya después de Venezuela y de Luis Moreno Campo, que ocupó este rol entre 2003 y 2012. Khan tomará posición a mediados de años cuando el mandato de 9 años de Venezuela expire y tras un proceso de elección con votos secretos y 2 rondas a la que se le había prestado 3 candidatos más al español. La tercera que obtuvo 5 votos al irlandés fue el JAR con 42 votos y el italiano Francesco Lobo, y con apenas 3 votos el proceso que se desarrolló en videoconferencia y no contó con la felicidad de los encuentros informales en el pasillo y café. Por otro lado, Estados Unidos, al igual que Rusia, firmante del Estatuto de Roma en el que se crea la Corte Penal Internacional, pero no lo han certificado, mientras que otras potencias, como China o India, son sanguinarios del Comisionado para Asuntos Exteriores. Julio Huelve rechazó el informe emitido por la relatora de la ONU al lado de Jaime luego de su visita a Venezuela. Burgess, mediante su cuenta en la red social de Twitter, aseguró, como lo habían advertido, la relatora tenía una posición previa y una reacción clave con los gobiernos que ayudan a la dictadura de Nicolás Maduro. En ese sentido, lamento que su reporte no refleje los principios de la imparcialidad y amplitud. Fue una producción más del discurso rayado de Nicolás Maduro. Un conjunto de elementos muy importantes que debemos estudiar. Nosotros hemos venido denunciando las sanciones ilegales del gobierno de Estados Unidos contra todo el pueblo de Venezuela.
Y no solo la hemos venido denunciando, sino hemos venido actuando para mitigar el impacto brutal que han tenido estas medidas coercitivas contra la vida social, cultural, educativa, económica de nuestro pueblo. Hoy la relatora ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos, a gobiernos de la Unión Europea, a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela. La relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Elena Duhan, finaliza su visita de más de 10 días a Venezuela para evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos al pueblo de esta nación suramericana. Es así como, tras evaluaciones in situ, la relatora ofrece sus observaciones y hallazgos preliminares en la conferencia de prensa que vamos a escuchar a continuación. Los países del mundo libre y hasta la ONU condenan al régimen de Nicolás Maduro. El reporte de la relatora no concuerda con la realidad que viven los venezolanos y lo que piensa la comunidad internacional y otros organismos. La visita a Venezuela de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, reunión que tuvo lugar desde el 1 al 12 de febrero. Quiero agradecer al gobierno de Venezuela por invitarme. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales por los pueblos afectados y los que viven en Venezuela. Felicito al gobierno por la manera constructiva y cooperadora en la que facilitó mi visita, lo que permitió que se estableciera un diálogo franco y abierto. Por otro lado, la mayoría de sanciones de Venezuela es la dictadura. Funcionarios de la ONU defendió y aseguró este viernes que las sanciones publicadas por los Estados Unidos a Venezuela le han salvado las calamidades en el país suramericano. Las sanciones impuestas por cada vez más por los Estados Unidos, que en todos estos años han salvado las calamidades antes reportadas, dijo la relatora en su única declaración. Endureció las sanciones contra el gobierno mencionando la mala gestión económica, corrupción, represión de los opositores políticos. En enero del 2019, después de reconocer al recién electo presidente de la Asamblea Nacional. Publica, luego de una visita de 12 días a Venezuela frente a decenas de periodistas en Caracas, aunque pasó al historial de reuniones que sostuvo durante una estadía en el país que incluyó encuentro con el régimen de Nicolás Maduro y otras 50 personas. El propósito de esta visita fue evaluar los efectos de la media cultiva, un lateral de la vida de las personas en Venezuela. Ok, mis amigos, ¿ustedes qué opinan de la relatora de la ONU que fue de visita a Venezuela? Ok, mis amigos, ¿qué opinan ustedes del reporte de la relatora que no concuerda con la realidad que viven los venezolanos y lo que piensa la comunidad internacional y otros organismos? Porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme contra el pueblo. Nosotros hemos resistido. En primer lugar, la conciencia. Tener conciencia de por qué agreden a Venezuela. Tener conciencia del carácter criminal, ilegal, injusta e inmoral de esas sanciones. Y las hemos enfrentado una a una. En el mundo a veces se preguntan cómo ha podido el pueblo de Venezuela enfrentar una situación donde se nos han aplicado de manera cruel. ¿Qué opina usted del propósito de esta visita? Y hasta aquí los acompañamos con la mejor emisión a través de su canal internacional. Toda la fórmula para destruir a nuestro país. ¿Cómo hemos podido resistir? Y ustedes saben cuál es nuestra respuesta. Lo que dice Génesis. Los pies sobre la tierra. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Además, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales. Bueno amigos, un beso y un abrazo, bendiciones para todos, chao chao.